a partir del cual yo quisiera ahora hacer una presentación escogiendo un par de temas que son temas importantes que a nosotros nos van a permitir tener al menos una idea de cómo se fueron desarrollando estos acontecimientos. Yo aquí me pongo acá porque voy a tener que ir leyendo, entonces me resulta mejor. Entonces, nosotros podríamos partir por lo siguiente, que... ahí tal vez apagamos alguna luz para que se... Perfecto, sí, yo por mí... Ups. ¿O hice yo algo? ¿Ah? ¿Fue culpa mía o no? Ahí estamos, perfecto. Bien, nosotros podemos partir de la base que Jesús de Nazaret, cuando llamó a los discípulos, no los llamó individualmente, o sea, los llamó de a uno naturalmente, pero los llamó para configurar un cuerpo, para configurar una comunidad. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que desde el inicio de la fe cristiana nunca se ha entendido como un fenómeno individual, sino que siempre se ha comprendido como un fenómeno que tiene que ver con la vida de la comunidad. Ahora, podríamos decir, ¿no es cierto?, que forma parte de la voluntad de Jesús que los creyentes configuren un grupo, un cuerpo, una comunidad en definitiva, ¿no es cierto? Lo que significa, ¿no es cierto?, de que la fe cristiana siempre tiene un carácter comunitario, nunca es un fenómeno individual. Ahora, nosotros no tenemos que tener demasiada imaginación para suponer que rápidamente, ¿no es cierto?, al interior de la comunidad, junto con muchas cosas que habían en común, comenzaron a haber discrepancias. En todo grupo humano, y la Iglesia no es una excepción, naturalmente que hay elementos en común y elementos que muchas veces se pueden interpretar de distintas maneras, etc. Y por lo tanto, desde el inicio, nosotros podemos encontrar que al interior de la Iglesia comenzaron a surgir discrepancias. Yo decía que no es necesario tener demasiada imaginación, uno lo puede suponer rápidamente, pero además también nosotros tenemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, tenemos muchos testimonios de conflictos, incluso entre Pedro y Pablo. Es cierto que nosotros tenemos algunos textos que dicen que todos vivían en común y que todo estaba en armonía, etc., pero también tenemos muchos otros textos en que se ven las dificultades, incluso en los Hechos de los Apóstoles y en la Carta a los Gálatas aparece, digamos, estas grandes tensiones incluso que se produjeron entre Pedro y Pablo, que después nosotros lo celebramos el mismo día con la misma fiesta, ¿no es cierto? Pero el problema fue que muy al inicio ya fue necesario comenzar a buscar maneras para resolver los conflictos, para poder ponernos en común, en poder ponernos de acuerdo. Entonces, aquí vamos a ir viendo algunos elementos que nos pueden ayudar a visualizar de qué manera se fue configurando lo que posteriormente, hoy día nosotros podemos llamar la actividad sinodal, es decir, encontrar una estructura particular que nos sirva a nosotros para poder ponernos de acuerdo. En la Iglesia cristiana, ¿no es cierto?, desde el inicio hubo una doble convicción, que es una cosa que es bastante novedosa en el mundo antiguo. La primera convicción era que la unidad de la comunidad requiere una cierta unidad doctrinal. A nosotros eso nos parece muy obvio, pero en los grupos filosóficos, en las escuelas filosóficas, que era algo que tenía bastantes elementos en común con la fe cristiana, eso no sucedía. Es decir, un grupo de filósofos, una escuela de filósofos, necesitaba que hubiese opiniones distintas para poder realizar sus debates, etcétera, etcétera. Y si uno creía que
digamos, las ideas eran anteriores a la materia y el otro creía que la materia era anterior a las ideas. Se discutía en la escuela, pero eso no significaba que la escuela se dividía, ¿no es cierto? Podían perfectamente convivir. De hecho, la palabra heiresis, de donde viene la palabra herejía, si ustedes van a la biblioteca y buscan en un diccionario de griego clásico, va a salir simplemente grupo, de manera neutra. En griego cristiano, la palabra heiresis en el fondo adquirió un significado negativo, porque en el fondo es el que, digamos, toma una opción separándose de los demás. Pero inicialmente no es una palabra negativa. Ahora, por un lado, nosotros vamos a tener la necesidad de la unidad doctrinal en puntos fundamentales y por otro lado, ¿no es cierto?, vamos a tener muchos elementos que, digamos, va a haber distintas opiniones que no hieren la unidad de la comunidad, ¿no es cierto? Vamos a tener estos dos niveles. Entonces, nosotros vamos a ir viendo algunos ejemplos de testimonios. Este está tomado de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea fue un obispo de Cesarea de Palestina que escribió una de las primeras obras históricas de la Iglesia y que en ambiente universitario, hay que repetirlo, es el inventor de las citas. Antes de Eusebio, los historiadores no citaban, sino que componían un discurso, por ejemplo, en labios del general del momento, ¿no es cierto? Y entre mejor era el historiador componía un discurso mejor, ¿no es cierto? Pero nadie pretendía que esas palabras el general lo hubiese dicho en ese momento, porque la historia formaba parte, ¿no es cierto?, de alguna manera del género de la retórica, ¿no es cierto? Era una narración que tenía, digamos, otro tipo de intereses. Posiblemente la encarnación del Hijo de Dios implicó una visión distinta y que la historia tal como ocurrió, los cristianos se dieron cuenta que tenía un valor. Entonces, Eusebio de Cesarea, que tenía una espléndida biblioteca, Orígenes de Alejandría, cuando se fue de Alejandría, él tenía muchísimos libros, se los llevó a Cesarea, los libros los heredó un presbítero que se llamaba Pánfilo, que después murió mártir, y de Pánfilo pasaron a Eusebio. Entonces, Eusebio tenía los mismos libros de Orígenes y por lo tanto él podía consultar, etc. Y cuando compuso su historia, él comenzó a integrar citas y también a mostrar los conflictos. O sea, la historia eclesiástica sin duda que tiene cuestiones idealizadas, no hay ninguna historia neutra naturalmente, pero es una historia que no pretende ser una especie de cuento acerca de los orígenes del cristianismo, sino que incluye herejías, incluye, por ejemplo, herejes que mueren mártir. Uno dice, bueno, ¿era bueno o era malo? Es que murió mártir, entonces era bueno, pero era hereje, entonces era malo. ¿Se fijan? Ese tipo de cosas que uno diría, ¿por qué lo pone? ¿Por qué sucedió? ¿No es cierto? Entonces aquí hay un valor de la historia. Bien, acá nosotros tenemos un texto en que Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, cita un documento del siglo II, de un tal Rodón, del cual no sabemos nada más que lo que aparece en esta página de Eusebio de Cesarea. Entonces, no tenemos más información. ¿Qué es lo que sabemos? Que Rodón era un doctor, digamos, era un maestro cristiano, que debió haber tenido buenas habilidades para el debate y que en un momento en que en Roma era un lugar donde como que los distintos maestros cristianos iban a probar suerte, a ver qué tal les iba, ¿no es cierto? Allí, ¿no es cierto?, había un tal Apeles, que era un discípulo de Marción, que era un hereje del año 144, que se separó de la iglesia el año 144, pero no nos interesa el contenido de esto, sino que nos interesa la forma, es decir, qué es lo que sucedió. Dice, estas son las palabras de Rodón, escritas en la segunda mitad del siglo II. Porque el viejo Apeles, cuando tuvo trato con nosotros, se le convenció de que estaba diciendo muchas cosas equivocadamente. Y a partir de entonces
fíjense lo que decía, solía repetir que no convenía examinar por entero las razones. ¿Ya? O sea, Apeles que decía, a ver, esta es una cuestión de fe, no andemos dando vuelta tanto ni preguntando tanto, no le busquemos, ¿no es cierto?, la razonabilidad a esto que es una cosa de fe, ¿no? Sino que cada cual se quedara con su propia creencia. Usted cree eso, quédese tranquilo con eso, yo creo una cosa distinta. ¿Se fijan? En el fondo, claro, lo que está sugiriendo Rodón es que, dado que Apeles no era capaz de enfrentar su argumentación, él de alguna manera buscó este subterfugio de quitarle valor a la argumentación racional en el discurso de fe. Y sigue, digamos, me salto unos pedazos y dice, y sigue, como yo le preguntara a Apeles, ¿de dónde sacaste esta prueba? Una apodexis es una demostración, es una palabra técnica, ¿no es cierto? ¿O cómo puedes tú decir que hay un principio? Ahí estaban discutiendo si había un solo principio, 3 principios, etcétera. No entramos en eso. Contestó que las profecías se refutaban a sí mismas. Él tenía la idea de que el Antiguo Testamento no era palabra de Dios, sino que solamente el Nuevo Testamento. En cuanto a cómo hay un solo principio, decía que lo ignoraba, ¿no es cierto? No los... pero ahí me equivoqué, puse, digamos, esa palabra está mal puesta, ¿no? Y que así, sin más, se sentía movido, ¿no es cierto? Es decir, le preguntaba, bueno, pero ¿por qué tú afirmas que hay un único principio? No lo sé, pero me siento movido a eso. Entonces yo le conjuré, dice Rodón, a que me dijera la verdad, y él juró que estaba diciendo la verdad, que no sabía cómo existe un solo Dios increado, pero que él lo creía. Yo entonces me eché a reír y le acusé de decir que es maestro y no saber, sin embargo, dominar lo que enseña, ¿no? Ahora, digamos, más allá de un principio, varios principios, todas estas cosas que no nos vamos a meter porque nos requeriría mucho tiempo, ¿qué es lo fundamental acá? Que nosotros vamos a tener dos actitudes cristianas. Rodón es cristiano, Apeles es cristiano, ¿no es cierto? Rodón considera que Apeles es un hereje y posiblemente Apeles consideraba que Rodón era un hereje, pero finalmente la postura que triunfa es la de Rodón. Ahora, Rodón considera de que la fe cristiana puede ser y debe ser discutida racionalmente, que la argumentación es un camino para encontrar la verdad cristiana. Apeles, en cambio, él dice que no, que simplemente cada uno crea lo que cree y que simplemente él cree lo que cree porque se siente movido a eso, ¿cierto? Entonces, acá lo que está en juego fundamentalmente es el valor de la argumentación. Ahora, si nosotros le mostráramos este texto a un experto en literatura antigua y sobre todo a un experto en filosofía antigua, diría que él reconoce muchos elementos acá de lo que era una práctica en la antigüedad, que era el debate filosófico. Había en la antigüedad la gente que debatía formaba parte de un grupo más pequeño, no era toda la gente, ¿no es cierto? Y esta gente tenía una formación bastante común. La educación era para un grupo muy pequeño, pero la educación era muy, por así decir, muy homogénea. Entonces, como todos habían estudiado retórica, como todos habían estudiado la lógica de Aristóteles, etcétera, etcétera, era un poco más fácil que la gente se diera cuenta quién había ganado, ¿ya? A nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros estamos en Chile con elecciones y cuando hay debates, todos los partidarios de un candidato dicen, pero es que absolutamente brilló en el debate, y los otros dicen, no, el candidato mío brilló. No tenemos como unos estándares comunes para juzgar, digamos, quién fue más eficaz en el debate, ¿no es cierto? En la antigüedad sí sucedía eso. Acá nosotros tenemos otro texto que un tal Apolinar, del cual no sabemos nada, también estamos en la segunda mitad del siglo II, dice, hallándome recientemente en Ancira de Galacia, Ancira es actualmente Ankara, que es la capital de Turquía, dice Apolinar,
y comprendiendo que la iglesia local estaba aturdida por esa, no ya, como ellos dicen, como dicen ellos, nueva profecía, sino más bien, más propiamente, según se demostrará, pseudo profecía, en cuanto nos fue posible y con la ayuda del Señor, durante varios días discutimos. Se fijan, nuevamente Apolinar cree que para alcanzar la verdad hay que discutir, ¿cierto? Y nuevamente tenemos una palabra relativamente técnica que se trata de debatir, ¿no es cierto? O sea, aquí hubo un debate intensísimo, dice, ¿no es cierto?, que duró varios días, ¿no es cierto? Hoy día diríamos que es un congreso, un seminario, ¿no es cierto?, pero aquí se estaba buscando la verdad acerca de estos mismos hombres y sobre los puntos que por ellos propuestos. Tanto que la iglesia se llenó de gozo y quedó robustecida en la verdad, mientras que los contrarios eran rechazados por el momento y los enemigos abatidos, ¿no? Acá nuevamente aparece una gran confianza en que el debate, la argumentación racional es capaz, es un vehículo para alcanzar la verdad. Este texto es muy importante porque se refiere a lo que se llamaba la pseudoprofecía, que era un grupo que se llamaba los montanistas, que ellos, en definitiva, apelaban a la inspiración, ¿cierto? Ellos decían que Montano había sido inspirado nuevamente por el Espíritu Santo y las palabras que él decía podían ser consideradas inspiradas. Pero ustedes se dan cuenta que cuando dos líderes carismáticos discrepan, ¿cómo se continúa? ¿Se fijan? Si yo digo, a mí el Espíritu me inspira que mañana tenemos que cambiar la hora de la conferencia, y Birgit dice, no, a mí el Espíritu me inspira lo contrario, ¿cómo podemos seguir? ¿Se fijan? Entonces, en lo que se llama la crisis montanista, ahí nosotros vamos a tener uno de los elementos fundamentales que mostró desde el punto de vista práctico que el solo recurso a la inspiración, a que el Señor me mueve a esto, no es suficiente para poder sustentar, digamos, la marcha común de una comunidad. ¿Se fijan? Entonces, aquí aparece algo mucho más, podríamos decir, a veces a nuestros ojos mucho más modesto, como la argumentación racional, pero que finalmente es un vehículo más eficaz para alcanzar acuerdos, ¿cierto? Aquí el último texto que se refiere a la actividad sinodal, ¿no es cierto? Dice lo siguiente. Este es un texto muy interesante porque este es un papiro que se encontró en 1942 en Egipto, los ingleses haciendo hoyos en la arena para esconder municiones, ¿no es cierto? Se encontraron con un fondo de manuscrito y entre ellos estaba este texto, que posiblemente el protocolo directo de una discusión de este tipo. Dice, una vez iniciada la discusión por parte de los obispos presentes sobre la fe del obispo Heráclides, en modo que confesara frente a todos su manera de creer, y habiéndole dicho cada uno lo que pensaba y propuesto preguntas, el obispo Heráclides dijo, ¿ya? Estas 4 líneas son una única frase, ¿no es cierto? Pero si la partimos, digamos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que un grupo de obispos se juntan para juzgar la fe de otro obispo, que es Heráclides. Todos los obispos que están presentes le piden que exprese su manera de creer, que es lo que va a hacer más abajo, y antes de eso cada uno le dice su opinión. ¿Se fijan? Entonces, en estas 4 líneas, ¿qué es lo que se nos dice? Se juntan los obispos, cada uno dice su opinión, le dice, Heráclides, yo he escuchado que tú dices esto y me parece que es inadecuado por esto, por esto, por esto. Cada uno de los obispos. ¿Cuántos eran? No sabemos, pero no deben haber sido muchos. 10, 12, 15, bueno, no sabemos. Bueno, Heráclides, ¿no es cierto?, profesa su fe, y un experto, que no es obispo en este caso, sino que un presbítero, es llamado como
como un experto para hacer una especie de interrogatorio en público, para que los obispos y, como vamos a ver, no solo ellos, puedan juzgar. Orígenes dice, puesto que de una vez se ha realizado el debate, para decir algo sobre el argumento de la discusión, hablaré. Toda la iglesia está presente escuchando. ¿Se fijan? No es solamente, no se realiza solamente a puerta cerrada entre obispos, sino que está toda la iglesia escuchando. Los obispos tienen una voz particular y son ellos los que hablan, ¿no es cierto?, como aparece ahí. Pero el pueblo cristiano hace de testigo. No conviene que una iglesia tenga diferencia de doctrina con otra iglesia, puesto que no sois la iglesia del engaño. ¿Se fijan? Orígenes es uno de los promotores de lo que hoy día nosotros llamaríamos el pluralismo teológico. Es decir, tiene mucha confianza en la razón, en la especulación, etcétera, etcétera, pero tiene claro que en puntos fundamentales tiene que haber acuerdo doctrinal para que haya unidad eclesial. ¿Fijan? Entonces no se discute, en este caso no se discute cualquier cosa, sino que se discute, hay que llegar a acuerdo en temas fundamentales. Que yo después, por otra parte, tenga ideas particulares sobre un tema u otro, no hay ningún problema, pero sobre los temas fundamentales se requiere unidad. Te ruego que declares Papa Heráclides, en esa época todavía se le llamaba Papa, sobre todo en Egipto se le llamaba Papa a los obispos. Dios, que es el que todo lo sostiene, el ingénito, el creador supremo del universo, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, y ahí sigue el debate en el cual nosotros no quisiéramos detenernos tanto, no nos podemos detener, sino que nos interesa la forma, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos viendo nosotros? Aquí yo me salto algunas cosas. Vamos viendo de qué manera, cuando la Iglesia quiso buscar maneras de resolver sus discrepancias, una estructura que encontró que que estaba en desarrollo en el Imperio Romano, que era el debate filosófico, les pareció que de ahí podían tomar elementos. Por otra parte, ¿no es cierto?, aquí nosotros estamos en el norte de África y nos encontramos con algo distinto que tiene mucho más que ver con el derecho romano, con el tribunal romano, ¿no es cierto? Los estudiosos dicen, si uno estudia el debate de Orígenes con Heráclides, uno se recuerda inmediatamente un debate filosófico. Si uno estudia los sínodos del norte de África, uno se recuerda inmediatamente del tribunal romano. Nuevamente, los obispos dicen su sentencia, el acusado tiene tiempo para responder, etcétera, etcétera, y se busca aquí, en este caso, ¿no es cierto?, una unidad doctrinal que sea capaz de mantener la unidad de la Iglesia. En este caso nosotros vamos a ver, digamos, no voy a leer los textos, pero para ir a los puntos fundamentales, pero vamos a ver una cosa que es muy interesante. En el texto de arriba se dice que un obispo no es juzgado por nadie más que por Dios. Esa es la idea que está detrás. Los obispos no deben juzgar a otros obispos, porque cada obispo es juzgado solamente por Dios, ¿no? En el texto de abajo, ahí estamos en el 255, ahí estamos en el 329, ha pasado bastante tiempo. En el texto de abajo se dice que si un obispo es condenado por otros obispos, es decir, por un sínodo, tiene que apelar a un sínodo mayor. Diciendo las cosas, yendo como al punto, ¿qué es lo que pasa acá? En el primer texto, las decisiones episcopales no son apelables, ¿ya? Y eso significa una manera de comprender la autoridad episcopal. En el segundo texto, las decisiones episcopales sí son apelables por un sínodo mayor, por un sínodo de obispos. ¿Qué es lo que pasó entre medio? Hubo una reforma en el derecho romano. En el derecho romano, ustedes se acuerdan, cuando Pablo apela, ¿a quién apela? ¿Se acuerdan? Al César. Ustedes se dan cuenta lo poco eficiente que es un sistema en que la única apelación es al César. Un solo César, ¿no es cierto?, y un imperio gigante. ¿Qué es lo que hizo Constantino? Constantino constituyó tribunales de apelación. ¿Y eso qué pasó cuando hubo un problema en el norte de África con los donatistas?
Constantino no quiso zanjar la cosa, sino que dijo, hagan un sínodo en Arles y ahí vean. Y lo que decide el sínodo, eso vale. No se pusieron de acuerdo, hicieron otro sínodo y así tampoco le funcionó, desde el punto de vista práctico no funcionó tanto. Pero ¿qué es lo que me interesa aquí destacar? Que un cambio en el derecho romano, una modificación del derecho romano, tuvo un impacto sobre la manera como los mismos cristianos concebían la autoridad del obispo. Y por lo tanto, nosotros para ir cerrando esta parte, ¿no es cierto?, me atrevería a decir lo siguiente. Cuando la Iglesia comenzó a tener discrepancias, ¿qué es lo que hizo? Aprendió de cómo la sociedad romana, greco-romana, ¿no es cierto?, resolvía sus propias diferencias. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró fundamentalmente con dos instituciones fundamentales. Una era el debate filosófico y otra era el tribunal romano. ¿Y qué es lo que hizo la Iglesia? Aprendió y combinó de manera creativa, ¿no es cierto?, estas dos instituciones en una sola, con cuestiones que son nuevas. Por ejemplo, ni en el debate filosófico ni en el tribunal romano la Sagrada Escritura tiene autoridad. En los sínodos sí que la tenía, ¿cierto? Hay cosas que son muy parecidas y cosas que son nuevas. Con esto quiero decir, no es que la Iglesia haya copiado, sino que, podríamos decir, copió creativamente, ¿no es cierto? Había uno que decía que si uno copia de un libro es copia y es plagio. Si uno copia de 10 libros es investigación, ¿no es cierto? Lo que decía eso, ¿no? Pero acá podemos decir algo así, o sea, claro, cuando el que copia toma elementos, toma y deja con un cierto criterio, adapta y combina, ¿no es cierto?, ahí está creando algo nuevo. Pero lo crea a partir de lo que ha aprendido de la sociedad romana. Y eso a mí me parece que es sumamente importante, porque si volvemos al inicio, si nosotros le preguntamos a Jesús, Señor, tú estabas interesado en que se celebraran sínodos, Jesús tal vez, perdónenme que sea tan poco académico en este caso, ¿no es cierto?, pero Jesús yo creo que habría dicho, mira, a mí me interesa que ustedes caminen juntos. Ahora, busquen las mejores maneras de ponerse de acuerdo, porque yo no estudié, gestión de personas, ¿se fijan? O sea, que la comunidad debe conservar la unidad doctrinal y a la vez, ¿no es cierto?, dejar espacio al pluralismo teológico y debe caminar junta, eso sí. Pero ¿cómo hacerlo? Eso históricamente se va desarrollando y dado que esto se desarrolló en la cultura greco-latina, ¿no es cierto?, efectivamente se tomaron este tipo de elementos para hacerlo, ¿no es cierto? Como el seminario que estamos desarrollando ahora tiene que ver con las consecuencias, nosotros podríamos preguntarnos hoy, ¿en qué medida nosotros como iglesia no solamente enseñamos, sino que aprendemos de la sociedad? ¿Se fijan? O sea, yo creo que, simplificando mucho las cosas, en el primer milenio la iglesia que tuvo que estructurarse aprendió mucho de las instituciones que la rodeaban y buscó los mejores modos, los modos que mejor funcionaban, ¿no es cierto? Y en el segundo milenio yo me atrevería a decir de que la iglesia nos dedicamos, yo soy parte del segundo milenio todavía, ¿no es cierto? Pero en el fondo el énfasis mucho más estuvo puesto en que nosotros tenemos que enseñarle a la sociedad, ¿se fijan? Y hoy día nosotros también nos podríamos preguntar, a ver, y de hecho lo hacemos, ¿se fijan? De hecho hay muchos elementos que se han desarrollado fuera de la iglesia y que hoy día, ¿no es cierto?, los estamos utilizando, pero yo creo que esta gran lección nos permite darnos cuenta de que nosotros tenemos que, como iglesia, estar más atentos a las cosas que en la sociedad están funcionando bien y aprender de ellas para que la iglesia pueda funcionar también, ¿no es cierto? En cuanto, rápidamente, ¿no es cierto?, para no pasarme de la hora, el segundo punto son los antecedentes teológicos de la crisis arriana, ¿no es cierto? Arrio fue un presbítero, un sacerdote, que
que por ahí por el año 320, 323, tuvo un conflicto con su propio obispo en Alejandría, y a partir de ese conflicto, ¿no es cierto?, se desarrolló una gran confrontación que terminó con el concilio de Nicea, ¿ya? Entonces Arrio, por eso se habla de la crisis arriana, le ponemos comillas porque posiblemente Arrio no fue tan original como normalmente se ha dicho, sino que formaba parte de una tradición más amplia, pero lo importante es lo siguiente, que ahora podríamos decir, estamos pensando en el concilio de Nicea. Primero hablamos de los antecedentes institucionales, esto de cómo se configuraron los concilios. Y ahora quisiéramos decir 2 o 3 palabras acerca de cuál era el tema, el contenido que provocó el conflicto, que no fue una cosa que surgió de un momento a otro de la nada, sino que tiene una larga tradición. Aquí tenemos un texto que todos conocemos, el Cántico de los Filipenses. ¿Qué es lo que me interesa destacar de acá? Que en un texto que posiblemente es incluso anterior a Pablo, un texto, los estudiosos dicen que es un texto prepaulino, es decir, aquí nosotros estamos con los estratos más antiguos del Nuevo Testamento. No tenemos documentos más antiguos que esto, ¿no? Ahora, este texto, ¿qué es lo que dice? Le otorga plena divinidad al Señor Jesús, ¿no es cierto? Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese, etc. Ese es un texto, resuena ahí un texto de Isaías en que se dice, ante Yahvé toda rodilla se doble y toda lengua confiese. O sea, no hay manera más evidente para la mentalidad, digamos, de estos primeros cristianos que eran formados en la lectura de las Escrituras de Israel. No hay manera más evidente de darle un estatus divino al Señor Jesús que simplemente aplicarle a Jesús, al Señor Jesús, un texto que el profeta Isaías se lo aplica a Dios, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora, en el fondo se habla de la condición divina de Jesús para que toda lengua confiese que Cristo es Jesús para gloria de Dios Padre. O sea, se habla de la divinidad del Hijo, se habla de la divinidad del Padre y claramente aparecen como dos, ¿no es cierto? Y el problema es, ¿no es cierto?, el problema que surge acá va a ser lo siguiente. En la Escritura nosotros tenemos unas ciertas estructuras que permiten, digamos, aceptar la divinidad de Jesús sin dañar el monoteísmo, la convicción de un único Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Con el correr del tiempo, la fe cristiana va a empezar a entrar en contacto también con la filosofía griega. Una idea que es verdadera, pero que es imprecisa, es que la tradición judeo-cristiana es monoteísta, en cambio los paganos eran politeístas, ¿cierto? Eso es más o menos lo que todos partimos de esa base, y es cierto. Ahora, en la filosofía misma ya había llegado al monoteísmo filosófico mucho antes, ¿cierto? Mucho antes que, del inicio de la era cristiana. Entonces, para alguien como Aristóteles, era evidente que todo provenía de un único principio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros vamos a tener un monoteísmo filosófico que cuando los cristianos empezaron a tener mayor contacto con la gente educada en la filosofía griega, empezó a surgir la pregunta, bueno, pero ¿cómo ustedes pueden decir que Dios Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Padre y el Hijo no son el mismo, y seguir diciendo que son monoteístas? ¿Cierto? Esa va a ser la gran pregunta. Acá nosotros tenemos Ignacio de Antioquía, inicio del siglo II, va a decir, claro, Dios es uno solo, pero que tiene su palabra interna que está en el silencio y que después es pronunciada, ¿no es cierto? Aquí uno podría decir, hay un primer intento de explicación. ¿Por qué creemos en un único Dios? Porque Dios Padre es único, pero Dios Padre no carece de su palabra que la pronuncia como hijo, ¿no es cierto? Es lo que va a decir, fíjense nuevamente en Antioquía, pero aquí al final del siglo II, Teófilo. Dice, en primer lugar, los profetas nos enseñaron que Dios hizo todas las cosas
del no ser, de la nada. No hubo nada contemporáneo de Dios. Eso está contra la filosofía. Se fijan que en la filosofía platónica al inicio hay Dios, las ideas y la materia informe. Pero acá insiste que no hay nada contemporáneo con Dios, sino que siendo Él para sí mismo, siendo Él lugar para sí mismo, no teniendo necesidad alguna. Fijan, eso es muy importante porque en el fondo el Dios platónico crea, ordena las cosas porque no puede sino hacerlo. En cambio, el Dios cristiano no tiene necesidad, no crea por una carencia, sino que crea naturalmente por amor. Y existiendo antes de los siglos, quiso hacer al hombre por quien fuera conocido. Teniendo pues Dios a su propio logos, a su propia palabra, al verbo inmanente en sus propias entrañas, lo generó como su propia sabiduría, emitiéndolo antes de todas las cosas. A este logos tuvo por ministro para lo que fuera hecho por él, y a través de él fueron hechas todas las cosas. ¿Se fijan? Acá nuevamente, aquí hay un intento de explicación. ¿Por qué creemos en un solo Dios? Teófilo diría, porque creemos que solamente Dios, Padre, es el único Dios. Ahora, este Dios no carece de logos, no carece de razonabilidad. Ahora, esta razonabilidad Dios la exteriorizó antes del tiempo, es bien especulativo, ¿no es cierto?, para que fuera ministro de la creación. Entonces, cuando Dios decidió crear, exteriorizó a su palabra eterna como hijo, para que fuera ministro de la creación. Uno dice, en un periodo en que estaban en persecuciones, en que era todo tan difícil, ¿por qué se ponían a especular, digamos, a qué es lo que pasaba antes de la creación? ¿No? Nosotros, en nuestro lenguaje, utilizamos un poco la metáfora, me atrevería a llamar la metáfora topográfica, ¿no es cierto? Cuando queremos hablar de algo importante, ¿qué decimos? En el fondo. Superficialmente, poco importante, en el fondo, muy importante, ¿no es cierto? Yo me atrevería a decir, haciendo una comparación simplemente, ¿no es cierto? Los antiguos, para entender qué es lo que es algo, se remontan no al fondo, sino que al inicio. ¿Quién es el Hijo? A ver, veamos de dónde viene, cómo proviene. Ahí nosotros vamos a descubrir quién es, ¿cierto? Entonces, de esa manera, aquí hay unos primeros intentos de dar una respuesta. Orígenes, por su parte, ¿qué es lo que dice? Dice, no podemos pensar que en Dios haya movimiento y por lo tanto no podemos pensar que la generación de su Hijo sea una especie de evento primordial. Y él lo comprendió como un proceso que está fuera del tiempo, un proceso eterno, ¿no? Leemos el segundo texto. El Padre no engendró al Hijo para soltarlo, o sea, no es que lo hizo hace mucho tiempo, para soltarlo de su generación, sino que lo engendra sin cesar. Es decir, Orígenes, ¿qué es lo que nos diría hoy? Diría, el Hijo está siendo generado por el Padre hoy día, porque está fuera del tiempo. Y cuando decimos fuera del tiempo, no es hace mucho tiempo, sino que fuera del tiempo. Entonces, Orígenes diría, lo engendra sin cesar. Te mostraré que lo mismo vale para el justo. Veamos qué es lo que es nuestro Salvador. Es resplandor de gloria. Entonces, el resplandor es idéntico a la gloria, con la diferencia que es resplandor y no gloria. ¿Se fijan? Pero es completo. El resplandor de la gloria no ha sido generado de una vez para no ser más engendrado, sino que al igual que la luz es productora de resplandor, así también es engendrado el resplandor de la gloria de Dios, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se relaciona el Padre con el Hijo? Orígenes diría como el resplandor y la luz. No podemos pensar en una luz sin resplandor y no podemos pensar en un resplandor sin luz. La luz, la luz es una sola y el resplandor no existe independientemente. Por eso que no son dos dioses, sino que es un solo Dios, ¿no es cierto? Bien, naturalmente que aquí nosotros vamos teniendo distintas maneras de acercarse a este problema y finalmente, bueno, tenemos acá un texto que en el fondo muestra el problema. Dice, algunos dicen, o sea,
pone las objeciones, que nos muestra hasta qué punto ellos eran conscientes de que estaban frente a una dificultad. Dice, los sabelianos, que era un grupo, que dicen que Jesús, algunos decían, mira, aquí la cosa es muy simple. Si Jesús es Dios, Jesús es el único Dios, es Dios Padre. ¿Se fijan? Ahí que es lo que se nos pierde, la auténtica paternidad y filiación en Dios, sino que es como yo soy profesor, soy primo en otro ambiente, digamos, soy hermano, cuando me junto con mi hermano a comer, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Claro, pero yo sigo siendo uno solo. Aquí algunos decían, no, es padre e hijo, depende cómo se presente, pero es finalmente uno solo. Pero ahí se pierde la auténtica generación, la auténtica paternidad en Dios. Y los otros decían al contrario, la única solución aquí es que Cristo no sea Dios, porque si creemos que hay un solo Dios y ese Dios es el Padre, entonces Cristo no es Dios, ¿no? Este texto, digamos, es como un silogismo que nos muestra de que efectivamente el problema radicaba en el ambiente de cultura griega y nos muestra hasta qué punto, ¿no es cierto?, ellos estaban conscientes. Entonces, en dos palabras, la crisis arriana va a ser una crisis que va a tener que ver con cómo nosotros podemos profesar o qué debemos decir sobre la divinidad del Hijo para no dañar el monoteísmo, ¿cierto? De esa manera se podría plantear, ¿no? Ahí, bueno, ahí está el Imperio Romano en la época más o menos del Concilio de Nicea, y ahí finalmente dejamos, esa es una de las puertas de la ciudad de Nicea, actualmente se llama Iznik, ¿no es cierto? Posiblemente esa era una basílica de esa época que quedó bajo el agua, ese es un lago, esa es una zona muy sísmica, hay muchos terremotos ahí, y está en ese estado, posiblemente por ahí fue el concilio, y esa es otra de las puertas, ¿no? Ahí lo dejamos porque es una foto bonita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Ahora invitamos a todos y todas. Ustedes ven dos cartulinas con dos colores diferentes. Entonces, les invitamos en la cartulina amarilla poner sus preguntas. En la cartulina verde, si alguien desea escribir un breve comentario sobre lo que también el padre Samuel ha recalcado. Amarillo, preguntas, verde, comentario. Tenemos un momento porque probablemente han surgido algunas inquietudes y él va a responder al final en conjunto. Pero para que no se olviden, es ahora el momento de apuntarlo. Y sería bueno una cartulina por una pregunta. Dos preguntas, una segunda cartulina, porque eso nos ayuda después a ordenar un poco las preguntas que van en la misma dirección. ¿Ya? Una pregunta por cartulina. Y nos ayudan si escriben con letra bien legible.
Quien tenga su pregunta o su comentario listo, que lo levante y lo vamos a recoger. Aquí, sí, gracias. Aquí hay otro. Sí. Gracias. Y aquí en el otro lado, aquí también. Gracias. Muy bien, y vamos a invitar a nuestros dos panelistas que se acerquen, por favor. Damos la bienvenida a la doctora Claudia Rosas y también al profesor Juan Miguel Espinosa. Quiero presentar a los dos en conjunto. Quienes tienen su papelito listo, que levante la mano. Aquí Brittany va a seguir recogiendo aportes de ustedes. Y muchas gracias por todos los aportes. Vamos a responder sus preguntas en conjunto, porque después de los comentaristas habrá también un breve momento para preparar, si desean, unas preguntas hacia ellos y al final en conjunto se va a responder. Entonces, deseo presentar brevemente a la doctora Claudia Rosas. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Florencia, Italia, y es licenciada y magistra en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como profesora principal del Departamento de Humanidades, es decana también de Estudios Generales y Letras, es también directora de la Maestría en Historia y miembro del Comité Directivo del Doctorado en Historia. Ella también es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia del Perú. Sus últimos volúmenes editados en 2021 son Los rostros de la independencia, el nacimiento del Perú desde las vidas de sus protagonistas, Mujeres de armas tomar, la participación femenina en las guerras del Perú republicano y, junto con Nelson Pereira, Estado, Memoria y Sociedad en Ayacucho, Cusco y Lima. Finalmente, de su autoría también es La lucha por la libertad, rebelión, guerra e independencia del Perú de 1780 a 1826. Y entonces, muchísimas gracias, Claudia, por aceptar esta invitación. Les presento también al profesor Juan Miguel Espinosa, que hará el segundo comentario a la ponencia del doctor Samuel Fernández. Juan Miguel Espinosa es magista y licenciado en Historia por la PUC y también es magista en Teología por la Escuela de Teología y Ministerio de Boston College. Él es profesor asociado del Departamento de Teología y es coordinador de la Comisión de Fe y Cultura de la PUC. Su investigación estudia la recepción del Concilio Vaticano II en Latinoamérica, participando de un proyecto que se realiza al nivel de la Iglesia Global, que tiene en inglés el título Legacy and Mandate del Vaticano II,
que prepara comentarios a los documentos importantes del Vaticano II. Y es un comentario que se elabora de modo internacional e intercultural sobre documentos del Vaticano II y su impacto en la Iglesia Católica desde el tiempo del Vaticano II hasta ahora. Entre las publicaciones de Juan Miguel destacan sus libros más en las obras que en las palabras. Historia de los centros sociales de la Compañía de Jesús en el Perú, lo publicó en 2021, y Universidad en Salida, Catolicismo, Ciudadanía y Responsabilidad Social en la Historia de la PUC, lo publicó en 2022. Entonces, muchas gracias a ustedes dos. Invitamos a la doctora Claudia Rosas a su comentario. Ahora está aquí, donde más cómodo es. Sí. Buenas noches con todos y todas. Realmente es un gusto para mí poder estar participando en este evento que ha organizado el Departamento de Teología de nuestra universidad, y agradezco en particular a la profesora Birgit por esta invitación. Y es un gusto haber leído el texto del padre, doctor, profesor Samuel Fernández, que tiene un texto muy interesante que me ha hecho recordar mis clases en el doctorado en Italia y también las clases que doy en el curso de Historia del Mundo Antiguo y Medieval aquí en la universidad, sobre todo en Estudios Generales Letras, que es la unidad que ahora dirijo, ¿no? Y bueno, estar también aquí en la mesa compartiendo con Juan Miguel Espinosa, que es no solo teólogo, sino historiador de formación, y entonces creo que será una conversación, un diálogo interesante. Me pidieron comentar la importancia del estudio de un acontecimiento histórico que ocurrió hace 1700 años. Es decir, ¿por qué estudiar, analizar, reflexionar y evocar un acontecimiento histórico tan alejado en el tiempo, tan alejado supuestamente de nosotros? Y quería empezar comentando cómo los orígenes del cristianismo y el proceso mismo de construcción de la Iglesia católica, es más, de la propia religión católica, es un proceso largo, complejo y que amerita un análisis, un estudio, más aún por el carácter fragmentario y disperso de las fuentes en estos periodos tan antiguos, como bien ha mencionado el profesor, y con los cuales además se reconstruyen estos periodos, esta historia de la Iglesia. Y me gustó mucho en su presentación cómo él ha presentado las fuentes primarias, estos textos que nos permiten reconstruir este periodo tan complejo de los orígenes, ¿no? Hay que entender el diálogo que siempre tenemos en la historia entre el pasado y el presente, y cómo hechos, acontecimientos y procesos que parecen muy alejados en el tiempo están conectados con nuestra realidad actual. Como decía el historiador francés Marc Bloch, comprender el pasado por el presente y comprender el presente por el pasado. Y paso a comentar algunos aspectos de lo que nos ha traído el padre Samuel Fernández, ¿no? El concilio de Nicea
como una suerte de primer concilio ecuménico del año 325, convocado cuando el emperador romano Constantino, con el cual se produce toda esta etapa importante de la conversión del Imperio Romano al cristianismo, gobernaba. En este concilio se abordaron cuestiones fundamentales que han tenido un impacto hasta el día de hoy. Y nosotros hemos visto a través de la presentación y el texto los temas discutidos antes de que se diera el concilio. Y son temas muy importantes porque fueron en su momento problemas fundamentales como la naturaleza del Hijo y del Padre, Dios Padre, el Hijo, y toda la discusión sobre esta naturaleza y que no debilitara el monoteísmo cristiano. La fecha de la Pascua, que era un tema que se debatió desde fines del siglo II y llegó al concilio, y luego del concilio incluso se siguió discutiendo. Aspectos fundamentales de la propia doctrina cristiana, porque desde las primeras comunidades o iglesias cristianas se buscaba la unidad doctrinal, como que había esa necesidad. Incluso aspectos que ya no se han mencionado del derecho canónico. Entonces esto nos muestra cómo estos aspectos que se discutieron hace más de 1700 años tienen una vigencia en la Iglesia Católica actual y fueron parte de ese proceso histórico largo, complejo, que involucró muchos más aspectos y elementos de los que a veces nosotros identificamos, porque como bien ha explicado nuestro profesor invitado, gran especialista en este periodo, en los siglos II y III ya se rastrean todos los temas de debate y las controversias que tienen que ver con que hicieron posible, pero también se van a debatir y discutir en el concilio de Nicea en el siglo IV. Y es un periodo muy interesante porque ya en estos siglos se desarrollaría la actividad sinodal. Y esa parte me gustó mucho en la exposición, en el texto, cómo las primeras comunidades cristianas, la iglesia en sus orígenes, construía iglesia en términos colectivos, comunitarios y no individuales, y cómo esta actividad sinodal, antes de que se diera el concepto de sínodo, porque a veces nosotros cometemos el error de llevar conceptos o ideas de la actualidad al pasado, ¿no? Cometiendo a veces este error del anacronismo. Y hay que entender que en ese tiempo todavía no había el concepto actual que tenemos de lo que es sínodo, ¿no? Entonces se prefiere hablar de actividad sinodal. Y cómo esa actividad sinodal, me gustó mucho, toma, y lo ha explicado de manera además muy didáctica, el debate filosófico, porque venía de tradición griega, romana, ¿no? Que es propio de la antigüedad, por un lado, pero también características propias del tribunal romano, ¿no? Pero creo que las del debate filosófico son muy interesantes, porque en las citas que nos ha presentado muestra cómo se buscaba llegar a un acuerdo, a un consenso en esta discusión, luego de un debate, ¿no?
Entonces, creo que es sumamente interesante cómo este contexto de lo que Peter Brown llama la antigüedad tardía, ¿no? Este momento entre los siglos II, III, IV, que es el que está estudiando el profesor, es un periodo que antiguamente se veía de manera negativa, de manera como la debacle, la caída, la crisis del Imperio Romano, pero es el momento más rico de construcción de lo que va a ser la Iglesia católica y de lo que va a ser el desarrollo de la cristiandad, en medio de un contexto además muy complejo, muy difícil, de crisis a todo nivel, ¿no? Y es interesante también advertir cómo en ese momento también otro tema que es fascinante es el de las herejías, ¿no? Como las llamadas herejías, porque después van a tener una noción negativa, ¿no? Como señalaba el profesor, sobre todo avanzando en el tiempo, pero cómo son parte de este debate filosófico, de estos diálogos para poder lograr los acuerdos necesarios, ¿no? Que estaban en la base de la necesidad de las primeras iglesias o grupos cristianos que eran muy variados en lo que era en ese momento lo que componía el Imperio Romano, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conflicto meliciano, ¿no? Cómo se dieron los orígenes de la posición del obispo de Licópolis y la persecución de estas ideas porque iban en contra de lo que se iba acordando en ese momento, más aún el arrianismo o la llamada crisis arriana, entre comillas, porque ahí vemos que la famosa herejía, que a veces se simplifica como una herejía, ya el profesor me corregirá, ¿no? Si digo algo que es incorrecto, claro. Cómo la crisis arriana también bebió de una serie de fuentes muy, muy variadas y muy diversas que tenían que ver también con la filosofía griega, helenística y su desarrollo durante el periodo romano, ¿no? Y cómo se mezclan ahí también los vínculos con los otros monoteísmos del momento, porque es un periodo donde está el monoteísmo judío, el monoteísmo islámico, y cómo en ese momento, por ejemplo, toda la discusión sobre la Pascua no solo se remite pues a las discusiones con la tradición judía, sino también bebe de estas otras fuentes más filosóficas del momento, ¿no? Y también me pareció bien interesante, claro, en el texto está más desarrollado toda la corriente o la teología monarquiana, ¿no? Que ha explicado, que es un tema súper complejo y que lo ha explicado de manera tan didáctica, ¿no? Toda la discusión entre el monoteísmo, la unidad, ¿no? Padre, hijo, y cómo distinguir al hijo de Dios Padre ponía en peligro ese monoteísmo y esa unidad. Y eso que ya en ese momento entiendo que todavía no está, ya se están sentando las bases de una discusión que no entró tan de lleno, que es la discusión sobre la Trinidad, sobre el Espíritu Santo, pero ya está presente y ya se está mencionando. Solo que el centro del debate de la discusión va a ser este punto fundamental. Entonces, para cerrar la intervención, porque bueno, creo que estoy llegando, sí, me estoy pasando de los 10 minutos, cómo estas discusiones que se dieron antes y durante el Concilio de Nicea han moldeado lo que es nuestra Iglesia católica hoy día y nuestras tradiciones católicas en cuanto, para poner solo 2 puntos, volviendo a los 2 puntos centrales, la fecha de la Pascua,
el tema de Hijo y Dios Padre, y bueno, también los aspectos que ya no hemos entrado en esta discusión, pero que también los menciona en el texto más amplio que nos mandó previamente el profesor, que ya las cuestiones de esta búsqueda de la unidad doctrinal, es decir, ya aspectos que tenemos en el presente sobre la doctrina de la Iglesia, ¿no? Entonces, todo esto nos muestra que ir hacia atrás en el tiempo nos permite comprender cómo estos procesos, como llamaría Fernán Brodel, de larga duración, han ido configurando y construyendo la Iglesia que tenemos hoy día, y que ha sido un proceso complejo porque siempre tratando de buscar un acuerdo, una unidad en un momento de una diversidad de pueblos, iglesias, grupos, tradiciones, culturas, y eso que no hemos entrado a la cuestión entre política, es decir, los conflictos entre lo que eran los obispos y la jurisdicción y la política eclesial, que también era otro tema que cruzó. Pero realmente ha sido un gusto, le agradezco muchísimo porque volver a clases para mí es un gusto. Me encanta enseñar, pero es un gran gusto volver a clases y volver a leer estas temáticas que son tan importantes para entender la historia de la Iglesia Católica, la historia del cristianismo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y también creo que es importante notar la palabra debate, porque en la conversación, en el espíritu, como lo llamamos, en la Iglesia Sinodal hoy, hay un debate, si la forma de debate debería entrar o si eso ya distorsiona un modo más armonioso. Yo creo que es muy importante que mantengamos la inquietud, y creo que salió la importancia de un debate llevado adelante con una ética, con una forma que sea respetuosa. Escuchemos al profesor Juan Miguel, también historiador, también él ha sido estudiante de ti, Claudia, que es bonito también, y nos va a hacer un comentario como historiador y teólogo, y lo vincula con la Iglesia Sinodal de ahora. Muy buenas noches. También quiero empezar agradeciendo la generosa invitación de Birgit a poder comentar un tema donde uno se siente pequeño, porque yo no trabajo teología patrística, yo trabajo temas de la recepción del Vaticano II, frente a un experto internacional, ¿no? Yo le decía al profesor que yo tuve la oportunidad de escucharlo en Boston College cuando hacía los estudios allí, cuando era profesor visitante, pero yo era uno más del auditorio, ¿no? Y ahora tener la oportunidad de poder comentar su ponencia. Y bueno, la otra razón que acepté también es porque iba a comentar aquí con la doctora Claudia Rosas, que ha sido mi profesora de Historia Antigua y Medieval en Estudios Generales Letras, y que es parte fundamental de por qué me cambié a estudiar Historia, ¿no? Y que luego fue mi mentora en la facultad. Entonces también hay este elemento que alegra el corazón, ¿no? Yo tengo como 3 cositas que quisiera anotar, pero tengo una cuestión previa, ¿no? Que es cuán rico es ver que la historia y la teología se enriquecen mutuamente para iluminar la fe en Jesús y la propia vida de la Iglesia, ¿no? Porque veo que, como bien enfatizaba Claudia, desde la perspectiva de la historia, comprendemos mejor eso que dice la Constitución Dei Verbum, de que la tradición viva de la Iglesia va progresando en su entendimiento a través de las cuestiones que la historia nos va planteando y del esfuerzo decidido de los creyentes por intentar comprender con mayor profundidad los acontecimientos que se desprenden de la revelación y también las palabras que intentamos formular a partir de ellas, ¿no? Hemos visto este énfasis en la argumentación racional como un mecanismo cuyos lenguajes y categorías, si bien es cierto, requieren entenderse en el contexto en el que surgieron,
también desde la historia nos van alertando de posibles usos ideológicos de la tradición cristiana, o comprensiones además que no resultan verosímiles para el mundo de hoy, para el mundo también que va a venir y donde tenemos que testimoniar la fe. Y más bien desde la perspectiva de la teología, creo que los procesos históricos se entienden con mayor hondura al considerar cuáles eran las motivaciones y preguntas teológicas detrás de las experiencias siempre complejas de los protagonistas de esta historia y las maneras en que se van dando estas transformaciones a partir de, nuevamente, los saberes y las palabras, los lenguajes de cada época. La teología creo también nos salvaguarda de lecturas simplistas de la historia, que tienden a polarizar a veces, ¿no? y a caricaturizar algunos de los personajes de estos debates, ¿no? Entonces creo muy rico esta posibilidad de cooperación entre saberes. Ahora, mi comentario quisiera centrarse en cómo estos antecedentes que nos ha expuesto de manera tan prolífica el profesor Fernández iluminan la comprensión de Nicea como acontecimiento, pero también dan pistas para nuestras preguntas de hoy como iglesia, ¿no? Y ahí una primera cuestión que quiero plantear es cómo esta actividad sinodal surge como un mecanismo de gestionar los conflictos al interior de la iglesia muy temprano en su desarrollo. En las iglesias, desde esta comprensión de la fe como una experiencia comunitaria, se fue formando esta conciencia de la necesidad de unidad doctrinal, lo que alzó la pregunta de qué hacemos frente a las discrepancias doctrinales y disciplinarias. Ahí esto que fue formándose como la idea del sínodo fue una respuesta a esta pregunta que fue tomando forma a partir de los modelos culturales de su tiempo, como ha enfatizado el profesor. La administración de justicia según el sistema romano y el debate filosófico como argumentación racional, como vía para reconocer la profundidad de la verdad revelada, ¿no? Este dato creo que nos recuerda a nosotros que tenemos que hacer el mismo procedimiento hoy, siguiendo a Yves Congar, el gran teólogo del Vaticano II, que la Iglesia no escapa a la influencia de los modelos culturales y de las estructuras de su mundo para organizar su vida interna y su relación con el mundo, pero eso sí, como dice Congar, no debe absolutizarlos, sino adaptar lo mejor de ellos a lo específico de la vida y el gobierno de la Iglesia. Estas iglesias cristianas que aprendieron de la sociedad grecorromana estos procedimientos concretos para ensayar formas de solucionar sus conflictos, creo es una pista interesante y sobre la que algo podemos sacar para hoy. Es una lección para una iglesia sinodal que se va a discutir con mayor amplitud el día jueves, que tiene hoy que aprender lo mejor de estos modelos culturales de esta época, cómo escuchar y aprender de las cosas que funcionan bien en estas sociedades, decía el profesor Fernández, en que la iglesia realiza su tarea, su pasión también de anunciar a Jesucristo. ¿Cómo aprendemos de este mundo? Eso creo que está muy presente desde los propios orígenes. Una iglesia que no rechaza la historia, que no rechaza el mundo en el que vive, al contrario, busca aprender de él. Un segundo tema que me llamaba la atención y que no salió tanto en la exposición y quizás aprovecho para sacarlo como posibilidad de diálogo es esta relación entre la autoridad episcopal y la razón teológica, ¿no? Lo que usted llama la razón teológica. En el texto más amplio que nos pasaron para preparar el comentario, el profesor enfatizaba cómo hay un conflicto entre Orígenes y el obispo Demetrio de Alejandría en torno a quién es el que debe enseñar, ¿no? Y donde se plantea esta pregunta del obispo que actúa también como maestro de teología, generando una situación que incluso hoy es problemática, ¿no? ¿Cómo se concilia esta custodia de la unidad doctrinal de la Iglesia y su búsqueda de una regla de fe, que es la labor del obispo, con la especulación teológica y la libertad de investigación, que es el rol más bien de los teólogos, y que en la historia de la Iglesia Católica ha tenido varios desencuentros también, ¿no? Y algunos no tan lejanos a nuestra historia como universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconcilian esta cuestión de la autoridad del obispo con su propia labor y la de los teólogos en esta búsqueda de darle profundidad, de lanzar nuevas preguntas,
de ir planteando debate, ¿no? Me parece que es una pregunta válida bajo el modelo que se quiere construir de la sinodalidad, que en varios aspectos es heredero del episcopado monárquico, este modelo donde se centralizan varias cosas dentro del obispo, de la labor del obispo, que es una de las herencias de esta época de alguna forma, ¿no? Como un modelo de autoridad eclesial participativa requiere obispos que necesitan aprender a valorar los saberes de otros expertos, no solo de los teólogos, sino hoy de tantas otras ramas y disciplinas, ¿no? Y del propio sensus fidei de la comunidad eclesial, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que creo que también es relevante. Y lo último que quiero decir es sobre el pluralismo teológico, que también la profesora Claudia ha enfatizado. La exposición creo que deja bastante planteado, bien planteado, cómo este siglo IV, que es una crisis importante y que va a traer consecuencias posteriores, que ojalá nos dé el tiempo de también abordarlas en este seminario, no es una crisis de unos pocos años, sino en verdad es un periodo que tiene antecedentes teológicos, ¿no? Surge en un mundo que ya estaba de alguna forma dividido entre diferentes tendencias doctrinales y diferentes formas de aportar a esta pregunta fundamental de cuál es la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y en este punto es interesante, creo, cómo el profesor nuevamente nos ayuda a identificar en medio de esta fragmentación o dispersión de posturas, cuáles son las preguntas teológicas comunes y rastrear su genealogía, porque eso nos permite entender bien qué es lo que estaba en juego y por qué era tan vivo esta cuestión, ¿no? No es simplemente una acumulación enciclopédica de saberes, sino había una pregunta, habían algunas preguntas teológicas ahí en juego. Y conocer esta genealogía que está detrás, sin duda nos ayuda a entrar a este periodo con mayores pistas para entender y no perdernos en algo fragmentado que nuevamente nos hace olvidar a veces que lo que está en juego es la búsqueda de unidad doctrinal, ¿no? Aun cuando en una búsqueda medio tensa, ¿no? De unidad en medio de esta diversidad. Que también yo le bromeaba al profesor al inicio, como que por ratos uno ve estos debates y dice, ¿dónde está la fraternidad? Porque eran bien apasionados y a veces, sobre todo las consecuencias de Nicea, implican obispos que son exiliados, obispos que son sancionados. Entonces, hay este componente también, creo yo, asociado al conflicto de cómo vamos aprendiendo a navegar constructivamente por este pluralismo teológico que estaba en los orígenes del cristianismo y que sigue también presente el día de hoy, ¿no? De otras formas y con otras preguntas y conflictos, pero allí también dándonos algún aprendizaje. Eso es lo que tenía para compartir. Muchas gracias. Bueno, quizás la uno o el otro tiene todavía una pregunta adicional vinculada con lo que hemos escuchado en los comentarios. Tenemos algunos pocos minutos. Si alguien quiere apuntar una pregunta más o un comentario, recuerden, amarillo preguntas allá. Sí, quizás si lo apuntas porque vamos a recogerlo. Sí. Yeah. Sí, Brittany tiene las preguntas en conjunto, sí. ¿Está claro? Son preguntas la mayoría para... ¿Para quién? ¿A quién se dirige? Sí. Quizás leemos y vemos cómo, si tú me ayudas, empezamos por... Sí. Atrás, sí. Y sí. Bueno, aquí quizás eso es algo directo, Samuel, a lo que tú expusiste en los debates, cómo se meditaba lo bueno y lo malo entre los obispos, si ellos solo podían ser juzgados por Dios. Entonces, ¿cómo encontraron criterios?
Sí, digamos, la pregunta es tan buena que efectivamente fue un sistema que duró muy poco, porque en el fondo en las cartas de San Cipriano está este principio que el obispo solamente es juzgado por Dios, pero rápidamente va a haber problemas de que los mismos obispos van a condenar a otros obispos y estos obispos condenados van a apelar a otro sínodo. Entonces, el principio como tal duró muy poco y no se pudo sostener, porque se tuvo que recurrir a otro tipo de criterios, que era justamente, en este caso, el criterio más sinodal, para poder resolver los problemas cuando estaban los mismos obispos, eran los que eran condenados. Y a propósito también del tema de la autoridad episcopal y del teólogo, hay un par de casos en que nosotros tenemos algún presbítero, tenemos uno por lo menos que sabemos que es Malquión, que le hace un interrogatorio a su propio obispo y su obispo termina condenado, que es Pablo de Samosata, ¿cierto? O sea, en el fondo, pero ahí claro, hay un grupo de obispos que va a Antioquía porque consideran que la doctrina que está enseñando Pablo de Samosata es irregular, y le piden a un presbítero que era experto en retórica, experto en dialéctica, ¿no es cierto?, que interrogue en público al obispo. Y este presbítero va con un copista que va taquigrafiando la conversación y de esa manera, ¿no es cierto?, termina siendo condenado Pablo de Samosata. Quizás una pregunta que involucra a ustedes tres, quizás pueden nombrar también diferentes aspectos. Hay dos preguntas que giran alrededor de hoy en día en nuestra sociedad y realidad. ¿Qué puede aprender la Iglesia de la sociedad para todo lo que es un camino sinodal, cómo debatir, cómo de manera justa llevar adelante argumentos? Respondo rápidamente, ya que tengo el micrófono en la mano. A ver, yo he sido párroco y he sido directivo en la Facultad de Teología. Y en la Facultad de Teología yo aprendí que los estatutos tenían muchos elementos que eran muy positivos, que limitan un decano no puede decidir cualquier cosa. Tiene un consejo, digamos, necesita de la aprobación de ciertas cosas. Para contratar un profesor, ese profesor tiene que tener tales condiciones. Es decir, un decano tiene contrapesos en el ejercicio de su autoridad. Eso yo aprendí mucho en la Facultad de Teología cómo gestionar, digamos, ejercer la autoridad. En cambio, como párroco, yo podía hacer lo que quería. Ahora, si era sensato, no hacía cualquier cosa, pero si no, digamos, lo podía hacer. O sea, jurídicamente yo en la parroquia tenía muy pocos límites. Y el consejo parroquial, alguien dice, sí, pero el consejo parroquial lo podía nombrar yo y lo podía destituir yo. Entonces, como párroco. Entonces, en el fondo, queda muy abandonado al criterio digamos, y al buen sentido del párroco que las cosas funcionen bien. En cambio, hay elementos que se han ido desarrollando en la administración, por ejemplo, de una universidad, que permiten que las cosas se balanceen mejor y que finalmente la autoridad se ejerza de una mejor forma. Bueno, brevemente, ¿no? Interesante los dos ejemplos que pone, porque puedo dar fe también de que es así, ¿no? Como decana. Uno claro, tiene balances, contrapesos y eso está bien, ¿no? Porque creo que es parte de cómo se pueden también activar los procesos de diálogo, de debate, de llegar a acuerdos consensuados a través de una participación democrática. Y para eso hay que implementar canales, vías, ¿no? Y claro, la idea de actividad sinodal, la idea de sínodo, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? De un trabajo colectivo, democrático, participativo,
donde no es que todos van a pensar igual, justamente van a haber distintas visiones, posiciones, opiniones, pero la idea es cómo logramos llegar a acuerdos, a consensos dentro de esa pluralidad, esa diversidad de posturas que puede haber dentro de la propia iglesia o de cualquier sociedad o institución, ¿no? Muchas gracias. Serena Nocetti, que es una eclesióloga italiana, insiste mucho de que desde las ciencias humanas hay todo un desarrollo de las teorías del conflicto y de, además, programas de cómo aprender a gestionarlos, y que esa es una primera cosa que la Iglesia podría, de la cual podría aprender, ¿no? Porque usualmente desde esquemas a veces asimétricos de autoridad que se manejan en muchos espacios de Iglesia, el conflicto tiende a invisibilizarse, sino a negarse y a veces puede reprimirse en el peor de los escenarios, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay toda una cuestión, ¿no? Y lo otro es la cuestión del liderazgo. También creo que hay toda una reflexión teórica y práctica sobre cómo formar líderes, ¿no? Y donde además creo que la propia tradición cristiana tiene algo que aportar a la conversación. Entonces creo que uno de los retos pendientes que tenemos como iglesia es construir una teología de liderazgo. Una teología de liderazgo que nuevamente que nos invite a hacer encontrar lo mejor de la tradición cristiana, que invita a que el poder se ejerce en clave de servicio y construcción de comunidad en conversación con, bueno, todas estas teorías que hoy circulan sobre el liderazgo. Y criticándolas también, porque también hay teorías de liderazgo que son un poquito preocupantes. Sí. Y viene muy del mundo de las empresas, de la eficiencia. Pero yo creo que Seattle me parece un elemento que hemos practicado también aquí en el Perú. Hay mucha gente preparada en la mediación, ya desde los tiempos también del conflicto político y violento. Y yo creo que a veces haría mucho bien que tengamos personas capacitadas en mediación cuando surgen conflictos dentro de la iglesia, para encauzar estos conflictos de manera justa, constructiva, pero también con argumentos que hay que poner sobre la mesa. También hay dos preguntas o tres que van en un poco la dirección. En el credo se dice, se enfoca mucho lo que es la afirmación al dogma, lo que dice la enseñanza, pero se dice, no falta algo de yo siento, yo deseo, yo necesito. Estos aspectos nuestros humanos, lo que se dice también hoy en día, lo senti pensar, senti desear, senti necesitar. Si no es que tenemos a veces una búsqueda de que cómo equilibrar fe, razón y la afectividad, en el modo de confesar la fe integralmente, entendiéndola pero también viviéndola. Sí, creo que es una pregunta muy, muy interesante. Yo me atrevería a decir de que en el fondo no debemos esperar que en el credo aparezca todo. O sea, estas definiciones de fe son simplemente como un límite que no se puede traspasar, ¿no es cierto? De hecho, el credo de Nicea dice, y aquel que diga que el Hijo no existió en algún momento, etcétera, etcétera, queda fuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, en la liturgia, en el canto, en la vida comunitaria, digamos, está, por así decir, asumido mucho más integralmente todos los aspectos del ser humano. Y en el credo está, digamos, concentrado lo que se refiere a los contenidos mínimos de la fe. Entonces, efectivamente, no es más que eso, el credo, que es muy importante, pero no lo es todo. Y por eso el credo se inserta en la liturgia y se inserta en la vida cristiana, etcétera, etcétera. Después hay dos preguntas que tienen que ver con la Trinidad, Dios trino, la complejidad, cómo imaginarnos un Dios uno y trino a la vez. Entonces la pregunta, ¿realmente es uno solo,
Pero ¿cómo entonces hablar de 3 personas? Y quiere decir, cada persona se pregunta, ¿hay que entenderla en sentido individual o cómo? Si uno podría explicar en forma sencilla, se pide, ¿cómo entender este misterio uno y trino a la vez? Y también con esto se vincula la pregunta, ¿se habla de Dios Padre? ¿Se habla de Dios Hijo? ¿En qué momento se habla y entra en discusión Dios Espíritu? ¿Qué rol ahí juega el Espíritu? A ver, yo creo que la respuesta que yo doy en la Facultad de Teología a esta pregunta son 3 días a la semana durante un semestre, ¿no es cierto? Que es el curso, o sea, digamos, es una pregunta fundamental. Tratando de ir como a los temas fundamentales, yo me atrevería a decir, lo primero, nosotros tenemos que, nuestro gran modelo de teología trinitaria es el Nuevo Testamento, en que no menciona la palabra Trinidad. Pero Jesús nunca aparece solo, Jesús no aparece como una especie de Dios independiente y autónomo, sino que es aquel que tomó nuestra propia naturaleza. Él se refiere a sí mismo como el Hijo. Fíjense que la palabra Hijo no es una palabra que se refiera a uno, sino que se refiere a una relación. Uno podría decir, es sumamente estimulante pensar que cuando Jesús quiere decir quién es Él, no dice quién es Él, sino que habla de su relación con Dios. Y eso hace que la identidad del Hijo está dada precisamente por la relación con su Padre. Entonces, la mejor manera, digamos, lo que nosotros llamamos Trinidad, es decir, el hecho de que Dios es una comunión de personas, se desplegó en la historia en Jesús de Nazaret. Y nosotros pudimos ver cómo el Hijo vive su existencia filial frente al Padre también en la historia. Y por eso en los evangelios nos muestra a Jesús rezando, a Jesús abierto a la voluntad de Dios, Jesús dejándose conducir por el Espíritu, Jesús entregándose a los demás. La unidad de la Trinidad está dada por el amor. Nosotros desgraciadamente tenemos una idea de amor que es un poco como que también como que no es tan sólida, como que es algo caprichosa, etcétera, etcétera. Entonces nos parece que la unidad por medio del amor es como frágil. Pero cuando estamos hablando del amor divino, estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo más sólido y de lo más estable. Entonces, sin duda que podríamos intentar muchas respuestas, pero yo me atrevería a decir la respuesta fundamental. Nosotros, la fe cristiana es una fe monoteísta porque Dios Padre es uno solo. Ahora, es Dios Padre que desde siempre y para siempre, de manera sustancial, le da el ser al Hijo en una comunión de amor que podemos llamar el Espíritu Santo. Pero no tenemos que pensar en como una especie de super Dios, sustancia divina, de la cual provienen 3, sino que el punto de arranque, por así decirlo, siempre Dios Padre. Ahora, otra pregunta, ¿qué tiene que ver eso con nuestra experiencia cristiana? Y yo me atrevería a decir lo siguiente: si un día que, ¿no es cierto?, aquí que hay estudiantes, profesores, uno tiene un examen, está preocupado, pasa por la capilla y dice, Señor, ayúdame. Ahora, cuando dice Señor, la pregunta es, ¿a quién le estoy hablando? Yo no le puedo hablar a Dios en general. Yo le puedo decir Señor a Jesús, le puedo decir Señor a Dios Padre, le puedo decir Señor al Espíritu Santo. Pero, entonces, si uno dijera, ¿cómo lograr que una comunidad creyente tenga, o sea, la fe de una comunidad creyente tenga relieve trinitario? Yo diría lo principal es que nunca se nos confundan las personas. Que si nosotros podemos ir cultivando una relación particular con Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu, hay cosas que me pasan a mí que se las cuento a mi hermana y a mi hermano. Otras cosas se las cuento a los colegas. No es que una relación sea más que la otra, pero son distintas. La relación con los papás, la relación con los hermanos, etcétera, etcétera, son distintas. Entonces, en el fondo, más allá de hacer
cursos especulativos sobre la teología trinitaria, tal vez lo principal es que nosotros podamos cultivar, cuando nos sentamos en la capilla, cuando rezamos, cuando decimos Señor, que sepamos con quién estamos hablando, ¿no es cierto? Porque de otra manera, en el fondo, lo voy a decir un poco como en broma, ¿no es cierto? En la parroquia donde yo ayudo, el párroco se llama Rafael y yo me llamo Samuel, se llama Rafael Hernández y yo me llamo Samuel Fernández. O sea, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces se me acerca alguien y me dice, oiga, ¿usted es el padre Rafael? No, soy el padre Samuel. Ah, da lo mismo, mire, resulta tal cosa. Esa no es una relación personal, ¿no es cierto? Uno va a un trámite de la municipalidad, mire, la señorita Jenny me estaba atendiendo. ¿Usted es la señorita Jenny? No, yo soy la señorita Paula, pero porque ella está con licencia médica. Ah, ya, da lo mismo. ¿Se fija? Eso no es una relación personal, cuando nos pueden intercambiar las personas y no nos importa. Entonces, ¿cómo podemos crecer en el relieve trinitario de nuestra fe? Cultivando una relación particular con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y de esa manera yo también cuando rezo, no solamente le rezo a Jesús, sino que también puedo rezar unido a Jesús, rezar como Jesús rezaba al Padre, en el don del Espíritu. Y de esa manera entonces ya sin tener que hacer una gran especulación, pero nos puede comenzar a resultar mucho más evidente y existencial nuestra manera de encontrarnos con Dios. Y por otra parte, la Trinidad deja de ser una especie de teorema divino, abstracto, y se transforma en una experiencia de que Dios es comunión, Dios es entrega. Sí, o sea, ¿por qué nosotros podemos decir que Dios creó por amor? Porque creó y no estaba solo, no creó por una deficiencia, no creó por una carencia que tenía, no tenía con quién conversar, no. Es que desde siempre para siempre es intercambio de amor, de entrega, reciprocidad, generosidad, donación, etcétera, etcétera. Y porque es donación y porque es entrega desde siempre en sí mismo, ¿no es cierto? Dios puede salir hacia afuera. Entonces, yo creo que lo más importante, ¿no es cierto?, es que podamos ir cultivando esta relación. Y si queremos hacernos como un test cada vez, ¿no es cierto?, que recemos, acordémonos, hagamos consciente con quién estamos hablando y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a ir haciendo una amistad con cada uno. Aquí hay una pregunta que puede ser de interés para ustedes tres. Es la pregunta, además de las necesidades internas de la Iglesia, ¿creen ustedes que el edicto de Milán en 313, la legalidad del cristianismo, sirvió como incentivo para la resolución del conflicto de Nicea y también la definición de la ortodoxia? Vemos ahí un puente. O sea, muy rápidamente, en el fondo, la paz, o sea, cuando la religión cristiana se declaró lícita, las persecuciones fueron muy irregulares. O sea, nosotros no tenemos que imaginarnos persecuciones siempre y constantemente y a lo largo de todo el imperio siempre, porque eso no fue así, sino que fueron esporádicas, a veces muy violentas y a veces muy concentradas, etcétera, etcétera. Pero ya que hablamos de Pablo de Samosata, que era obispo de Antioquía, él en tiempos de persecución era obispo de Antioquía y además funcionario romano. Era bastante, digamos, por eso terminó condenado. Estaba a cargo del tema de la recolección de los impuestos. O sea, había cristianos que estaban en eso también. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el gran tema aquí es que cuando se llegó con la paz de Constantino, la unidad práctica de la iglesia se hizo mucho más fácil, lo que significó que se hizo más difícil las divergencias. Porque si en tiempos de persecución, con mayores dificultades de comunicaciones, en la parte sur de Asia Menor hay comunidades que celebran la Pascua de una manera o de otra, o tienen ciertas ideas, y resulta que en el norte de África se hace distinto, no importaba tanto. Pero en el Concilio de Nicea ya hay representantes de todas las partes, ¿no es cierto? Que es lo que nos pasa a nosotros hoy día con Internet. O sea que
las, digamos, diversidades culturales se encuentran, cosa que antes, digamos, ni siquiera se conocían. Entonces, en el fondo hay una relación indudablemente entre la universalidad del Concilio de Nicea y el deseo de dar una única respuesta para toda la cristiandad y las condiciones políticas que permitieron eso. Sí. Y ese periodo es bien interesante porque mientras se va fragmentando y descomponiendo el Imperio Romano, que es una entidad pues estatal, funcionaba como una suerte de Estado moderno, mientras eso se va fragmentando, descomponiendo, va cayendo, más bien se va cimentando y se va consolidando la Iglesia, ¿no? Y cuando ya se produce esa fragmentación y descomposición, ya tenemos el periodo en que ya se ha asentado la Iglesia. Y ahí también es interesante ver lo que mencionaba, ¿no? Los procesos políticos, ¿no? Porque en el caso de Constantino, como para evitar esa crisis, él toma la religión cristiana, católica, para poder lograr la unidad, ¿no? De ese imperio que además era muy multicultural, multiétnico, ¿no? Pero la convierte en su objetivo en realidad es convertirla como una razón de Estado para lograr la unidad, ¿no? Pero esa iglesia va a tener al final un desarrollo propio, particular, ¿no? En ese contexto, ¿no? Eso quería comentar. Quizás, por último, una pregunta, dos apuntan en esa misma dirección, la inquietud en la actividad sinodal en Nicea y en otros momentos de esa época. ¿Cómo tomaban las decisiones? ¿Por consenso realmente? ¿Finalmente por mayoría? ¿Cómo se procedió? A ver, históricamente, si hablamos directamente del Concilio de Nicea, que va a ser el tema de mañana, pero de todas maneras ya empezamos, en la práctica, digamos, la presión del emperador jugó un rol importante. O sea, si nosotros, a mí me encantaría decir que eran todos los obispos, eran sumamente amables y estaban abiertos a escuchar a los demás, y se decían unos a otros, tú tienes parte de la verdad que yo quisiera integrar en mi discurso, etcétera, etcétera. Pero eso no fue así, o sea, realmente hubo mucha presión. Posiblemente el concilio fue una especie como de tribunal de apelación de Eusebio de Cesarea, y la decisión era, no era tanto o sea, posiblemente el credo de Nicea, que es lo que fue originalmente, fue un instrumento para excluir la herejía. O sea, mira, escribamos un texto tal que un partidario de Arrio no lo puede afirmar. Ese fue como el cometido inicial. Entonces, elaboraron un texto, Eusebio de Cesarea propone un texto, y a ese texto le agregan frases que los adversarios de Eusebio pensaban, eso no lo va a afirmar. Porque eran frases sumamente específicas sobre temas puntuales, etcétera, etcétera. Entonces, y finalmente, digamos, bueno, hay una conversación, una cosa que es sumamente importante, que si uno ve el relato de Atanasio sobre el Concilio de Nicea, Atanasio, en poquísimas palabras, podría decir, dado que no encontraron ninguna fórmula bíblica para expresar la identidad del Hijo, tuvieron que recurrir a una palabra filosófica, ¿no es cierto?, el consubstancial, para decir unívocamente quién es el Hijo de Dios. Ahora, paradójicamente, ¿no es cierto?, se supone que los obispos lo que buscaron fue una fórmula unívoca, ¿ya? Que quedara claro, que dejara nítidamente dicho lo que querían decir. ¿Y qué es lo que pasa? Que el relato más antiguo que tenemos de la discusión de Nicea dice que cuando introdujeron esa palabra,
hubo la necesidad de explicarla. Es decir, el riesgo de la interpretación, ¿no es cierto?, siempre va a estar presente en cualquier texto, en cualquier palabra humana. Entonces, efectivamente, digamos, hubo tendencias de grupo, acusaciones mutuas, etcétera, etcétera, y se llegó a este texto como un texto mínimo. Esto, el que rechaza este texto, entonces queda fuera. Era un poco de esa manera como se llegó a eso, pero a la vez, ¿no es cierto?, el texto queda ahí y después hay que discutir cómo se interpreta, ¿no es cierto?, porque la palabra consubstancial es una palabra, no es una palabra normal en el griego, sino que es una palabra medio inventada, y que era necesario, digamos, dar una explicación porque habían muchas maneras de comprender la palabra usía, que es la palabra central. Para todos también es más una inquietud donde se podría encontrar fuentes para informarse más, leer más. El doctor Samuel Fernández nos ha traído libros para la biblioteca, ahí estarán entregados, registrados, ya estarán al servicio de todos, y vamos a ver también con él mañana qué artículo o artículos quizás son posibles subir a nuestra página web del departamento que personas interesadas podrían leer. Para concluir, sería creo que iluminador e interesante para todos nosotros si cada uno de ustedes muy brevemente en una o dos frases recalca una idea que le interesaría que la llevemos con nosotros de lo que hemos reflexionado juntos hoy noche. Ya, yo voy a decir simplemente una anécdota. Yo llevo ya buena cantidad de años dando el curso de Trinidad y Cristología. Cuando yo comencé las clases, muchas veces en la primera clase decía, yo no quisiera que las clases de Historia de la Cristología fueran como una especie de museo de opiniones antiguas acerca de Cristo, y explicaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasó? Que leyendo una cosa por ahí, me di cuenta de una cosa obvia, que todo el mundo la sabe, ¿no es cierto?, por lo demás, que museo viene de la palabra musa. Y el primer museo, ¿qué es lo que era? Era un lugar donde se ponía, habían libros también, el museo no era simplemente de estatuas y cosas así, pero en términos muy simples nosotros podríamos decir, es el lugar de la inspiración. Entonces, si uno va al museo arqueológico, ¿a qué es lo que va? A saber quién soy yo, finalmente. A uno no le interesa tanto qué es lo que son los otros, ¿no es cierto?, sino que qué tiene que ver esto conmigo. Entonces, después de eso, yo en las clases parto al revés, parto diciendo, yo quisiera que las clases fueran un museo, pero un museo en este sentido, que sea un lugar en que nosotros podamos encontrar inspiración para entender quiénes somos, en qué vamos, hacia dónde va la cosa, de dónde venimos, qué significan nuestras afirmaciones, etcétera, etcétera. Entonces, acordemos la palabra musa, museo, música, todas vienen, digamos, tienen esa misma raíz y tienen esto de que a partir de lo antiguo, ¿no es cierto?, nosotros descubrimos quiénes somos finalmente. Sí, hay un especialista en historia de la antigüedad clásica, que más bien viene de la literatura, Luciano Cánfora, que escribió un libro sobre la actualidad de los clásicos, ¿no? Y bueno, varios otros autores también han escrito en ese sentido, ¿no? Y lo recordaba porque en realidad, como les decía, ir a reflexionar, a conocer, a saber sobre un acontecimiento histórico que ha ocurrido hace tantos siglos, tiene un sentido, ¿no? Porque no solamente nos permite ver cómo se fue construyendo la Iglesia Católica, cómo se dieron los orígenes del cristianismo y poder conectarlo con aspectos de nuestra vida cotidiana en la actualidad y la propia vida de la Iglesia en la actualidad,
sino también, y yendo en la línea de lo que planteaba el profesor, las preguntas que se plantearon en esos siglos e incluso antes, eran preguntas no solo teológicas, sino sobre el sentido de la vida. Preguntas profundas de fondo que tienen actualidad hasta el día de hoy, ¿no? No solamente de cómo vivir en iglesia, cómo construir iglesia, sino también cómo vivir en sociedad, los seres humanos unos con otros. Entonces creo que también por ahí ir al pasado, más alejado, nos permite ver cómo el ser humano, pues desde esas épocas tenía estas preguntas de vida, estas preguntas de fondo sobre su propia vida, sobre la vida en sociedad y sobre la vida de la iglesia y su relación con Dios, ¿no? Entonces creo que sí nos enseñan mucho y están conectadas con nuestra no solo vivencia, aprendizaje, sino también sensibilidad o sentimientos cotidianos en el día de hoy, ¿no? Sí, yo me quedaría con el valor que tiene el reconocer que esta historia nos muestra que la tradición cristiana progresa en su comprensión, ¿no? Y progresa en su comprensión cuando los creyentes, al encontrarse con el Dios vivo, que remece lo que somos y lo que vivimos, nos invita a intentar testimoniarlo en un mundo que necesitamos escuchar y del cual necesitamos aprender para ser sacramento pleno de ese Dios que nos irradia, ¿no? Y esa tradición progresa a través de personas concretas como las que estamos aquí y que tenemos esa tarea también de ir recreando esa tradición y dándole carne al credo de Nicea. Aquí hay catequistas de la pastoral universitaria y que da mucho entusiasmo encontrar a nuestros jóvenes universitarios que acompañan a otros universitarios en sus búsquedas de fe, como ellos y todos los que estamos aquí de alguna manera somos estos actores que van ayudando a que la tradición se vaya prolongando en este sentido de progreso, Sí, yo creo que hoy noche fue el primer paso que hemos dado. Si la tradición de Nicea es una tradición viva, lo vivo nos invita también a seguir explorando qué pasó en Nicea mismo. Mañana vamos a ver y vamos a el último día también preguntarnos, y para nosotros que queremos crecer en ser una iglesia sinodal, ¿qué aprendizajes nos deja también Nicea y nos invita a vivir lo aprendido ahora en la actualidad, contribuirlo a la iglesia? Entonces, les invito mucho, hemos escuchado, la fe cristiana es algo comunitario, que mañana en comunidad sigamos el camino. Sus preguntas, varias preguntas, van a encontrar momentos de respuesta en los próximos días y también los comentarios los guardamos, nos acompañan en lo que vamos a seguir explorando juntos. Muchas gracias por su interés, su atención de hoy noche y su colaboración.